Bien amigos, pues un día más con ustedes con otro tema dedicado como otras veces ya hemos hecho a los asesinos en serie. Hoy vamos a tener a Noemi Torreyes Grait, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, y vamos a hablar de una condesa, de una asesina en serie, a decir de Noemi, la mayor asesina de la historia, como fue la condesa Erzsébet Báthory, que vivió allá en la Edad Media en los Urales, en los Cárpatos, con una vida muy, si no paralela, parecida a nuestro famoso Drácula, conde Drácula, Vlad Tepes. De todo esto vamos a hablar, de las sociedades un poquito secretas y de las sociedades vampíricas también, y del bien y del mal que siempre está de alguna manera presente cuando hablamos de asesinos. Antonio Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, efectivamente, La sangre robada es una historia novelada, de la cual es autora Noemí Torrelles Grait y su hijo, Ferran Pérez Torrelles, que se basa, por supuesto, en un hecho real, en hechos reales, tomando como referencia a la condesa sangrienta, que es uno de los nombres con los que pasó a la historia. Pasó la señora maléfica, como le llamaban los campesinos, ha pasado a la historia con nombres así similares. Luego, aparte de la historia novelada, pues al final hay unos relatos que son de no ficción, donde ella da una serie de explicaciones sobre la vida real de la condesa y de relatos que hicieron personas reales, como fueron su hermana menor, el carcelero, un primo suyo que él tenía con una manifiesta enemistad y que de hecho atacó su castillo por orden del rey de aquel momento, de Hungría. Es una novela interesante y como interesante la vida de esta condesa sangrienta. Vamos a hablar, como decía, de su vida. Has hablado de Vlad, el Empalador. empalador. De hecho, parece ser que estaba emparentada con él. O sea Sí, que efectivamente. una familia muy sangrienta, muy cruel, todavía más cruel de lo que en aquella época era normal, ¿no? La Edad Media en Europa era cruel, en esta zona más cruel todavía, y esta familia todavía más cruel. Bueno, pues como decías, es una asesina en serie. El modus operandi de sus asesinatos es totalmente diferente al del resto de asesinos en serie que hemos tratado Que tenemos aquí, dentro de la serie de de crímenes, el crímenes. arropiero, el sacamantecas y el hombre del saco, Roma Santa, tu Roma Santa, y en este caso el Sebet Bathory, con la sangre robada, la condesa dedicada a la sangre, a bañarse en A sangre. bañarse en sangre. Bueno, pues como decía, el modus operandi es totalmente diferente al de los anteriores, aparte que es una mujer, los otros eran varones, y la intención también es totalmente distinta, porque ella lo que quería era asesinar a doncellas para con su sangre, bañarse en su sangre, se cree que también beberla, porque de esa forma creía que amarraba su juventud y su belleza. Hay una leyenda que dice que en una ocasión estaba mirando desde la ventana de su castillo y vio pasar a una anciana muy viejecita, toda arrugada, lógicamente, y se empezó a reír de ella porque estaba tan arrugada, ¿no? Y esto es leyenda. Y entonces la viejecita le dice, bueno, ya llegarás tú a ser como yo, ¿no? No sé si al final mató también a la viejecita o no, pero en cualquier caso aquello le llegó al alma y desde entonces no quiso convertirse en viejecita. De hecho, no llegó a ser viejecita porque a los Murió cuarenta y antes. cuatro a los 44 años o 50 y algo, 44, murió y ya entonces ya era una anciana, no, claro, hay que No, diferenciar murió a los 50 y algo. 50 Sí. y algo, sí. Sí, a los 44 es cuando Empezó aproximada su empieza su su carrera. su orgía de sangre, efectivamente. Bueno, la edad de 54 años o 44 de En entonces no es aquella no es época. la misma de ahora, entonces eran unas ancianas, o sea, que realmente murió anciana. Pero ella tenía una obsesión de no hacerse vieja y de no perder la belleza que tenía, porque se ve que era una mujer bellísima, bellísima, inteligente, muy
preparada para aquella época, en ese caso muy adelantada a su tiempo. Y esa obsesión, pues bueno, parece que y una enfermedad mental, supongo, y la crueldad que había heredado de la familia y del entorno, pues la llevó a cometer esos asesinatos. Dicen que 650, que ella misma lo escribió en un diario suyo, pero este diario nunca apareció. Nunca apareció, bueno. Realmente algo hubo de asesinatos. Hay quien dicen que quiere decir o intentan decir que todo fue una leyenda, que simplemente la acusaron porque era una mujer, porque tenía posesiones, pero bueno, algo de eso hubo, asesinatos hubo, ¿no? Y sus colaboradores fueron torturados. Bueno, pues de esto vamos a hablar en el programa y luego también, como Noemí es antropóloga, pues desde el punto de vista antropológico hablaremos con ella de esa obsesión, de esos misterios, de esos miedos que hay en torno a la sangre. Ah, la sangre, pues hay perversión en asesinatos y en rituales con o sin muerte, hay creencias y supersticiones populares de lo más que incitan a la risa, otras que han hecho mucho daño, evidentemente, luego misterios, la discriminación femenina por la menstruación laboral, esto muchas veces, esto no hace tanto tiempo y todavía en la mente de algún idiota, pues todavía permanece, ¿no? La mujer que tiene la regla no va a venir a trabajar, ¿no? Pues de todo esto vamos a... Incluso todavía, incluso hoy en día, hay sociedades, comunidades secretas de vampiros, aunque Ujú, no lo parezca, ujú. lo hay repartidos por el mundo. Ujú. Bueno, la sangre da la vida, la sangre si se derrama conduce a la muerte, si no se ataja, si no se pone remedio, y la sangre da la vida. Las transfusiones, afortunadamente, cuando se empezaron a hacer transfusiones, pues se salvaron muchísimas vidas, se siguen salvando, luego se descubrieron los grupos sanguíneos, las incompatibilidades. Bueno, pues A uno le da miedo ver la sangre y a otros no. y a otros no. Y esta noche lo vamos a ver Pues mira, también. a mí me da miedo ver la sangre, los médicos y a las enfermeras y enfermeros, pues evidentemente trabajan con ella. No te voy a preguntar tu grupo sanguíneo porque no tiene nada que ver con esto, pero y tampoco es que me guste demasiado la sangre a mí, pero eso no es común a todo el mundo. Bueno, mi grupo sanguíneo es el mismo que el tuyo, solo que el RH es distinto. Eso es, o sea, así lo dejamos, no lo van a saber ustedes. No se pierdan el programa, que hay cosas muy interesantes para aprender con Noemí Torreyes. Pues adelante con el programa de esta noche. Seguimos la huella de algunos asesinos. El viajero cuántico. Otra manera de conocer la historia. Asesinatos. Homicidios. Asesinatos en serie. Historias. Muertes. Leyendas. Mitos. Noemí Torreyes Grait es enfermera especialista en salud mental y antropóloga, escritora de libros de novela negra y brujería, históricos y de fantasía. Entre los históricos, ya hablamos dentro del programa del hombre del saco y el sacamantecas, y también del arropiero. Y de ficción, La sangre robada y Carnaval en la clínica. La verdad es que, bueno, tiene ya unos cuantos libros y todos van, o casi todos, de asesinos, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás, Noemi? Bueno, de momento duermo bien Eso, y es importante, porque no, con todo esto, Como ya no está el arropiero, del que os teníais que cuidar bueno, mucho. como ya no están, ¿verdad? Como ya no están. bueno, vamos a hablar de sangre, ¿no? Vamos a Vamos a hablar, hablar de sangre una vez más. vamos a poner en contexto, Noemi, a nuestra condesa de la sangre robada. ¿En qué contexto histórico se mueve? Bueno, Bueno, ella, sí, perdón. No, 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 iba a decir que el nombre para nosotros es un poquito difícil, ¿no? Ersebet,
Se escribe Erzsébet, pero Elizabeth. si lo traducimos, digamos, o lo adaptamos a nuestro lenguaje, al español, sería Isabel, ¿no? O Elizabeth Elizabeth, Báthory. sí, sí, Bueno, sí. ¿a qué país, en qué tiempo nos remontamos para Vale, hablar de nuestra Elizabeth? nos vamos a la Edad Media. Ella nació en el 1560 y nació en Hungría. Lo que pasa que casi toda su vida la pasó en Transilvania, en un castillo en mitad de los Cárpatos en Transilvania. Ella, en aquella época, bueno, sí, su nombre es Erzsébet, Elizabeth, pero casi nadie la llamaba así. Casi todo el mundo la conocía como la Condesa Sangrienta, Porque es una asesina en serie, la mayor de la la historia, dicen, mayor. ¿no? Sí, sí, sí. Ella, bueno, en esa época la conocían por la Condesa Sangrienta y hoy la conocemos como la mayor asesina en serie que ha habido a lo largo de toda la historia, ¿eh? O Ujú, sea, la que más. Hablamos de un mínimo de 650 muchachas y algunas de ellas muy jovencitas, ujú. casi niñas. Y bueno, ella fue acusada, aparte de esto, que ya, que ya es bastante, fue acusada también de bruja porque practicaba la magia negra, que es con sangre, y también de vampira, por si era O sea, poco. poco. Sí. Bueno, esta mujer pertenecía a la alta nobleza de allí de Hungría, pero en aquella época Hungría, Rumanía, Austria, todo aquello estaba como mezclado. Bueno, de hecho creo que se han acabado de aclarar hace poco, ¿eh? Sí, Estaba Eslovaquia, todo, Eslovenia, todo sí, sí, junto. Eslovaquia. todo aquello era lo mismo, ¿no? Y no es como hoy lo conocemos, ¿no? No. El mapa mundial, el mapa europeo como lo conocemos ahora. Bien. Sí, Y sí, había una mezcla de países allí. Pero bueno, ella pertenecía a la altísima nobleza de ujú. Hungría y era una mujer, bueno, que aparte de ser muy guapa, tenía la piel muy blanca, el pelo muy oscuro y su problema es que no llegó un momento en que empezó a ver que iba perdiendo esa juventud y se negaba a ello, ¿no? Ella se negaba. Pero era una mujer que era muy culta, hablaba varios idiomas. A diferencia de otros Sí, asesinos en serie de los que hemos hablado sí, aquí, ¿no? sí, sí, sí. No, Sus padres le habían dado una esmerada educación a ella y a sus sí, hijos, ¿no? y a, y a Y dif- a sus hermanos, y vamos. a diferencia incluso de las personas de su época, sí, que no es que supieran hablar no, no. muchos idiomas, ni mucho menos, ella incluso hablaba latín. O sea que Sí, para su sí, época sí, sí, estaba. hablaba 4 o 5 idiomas. Sí, sí, era muy, muy inteligente. Ujú. Y pues lo que ha dicho Aníbal, ¿no? En aquella, no era lo normal. En aquella época, incluso la nobleza, la mayoría eran analfabetos. Su esposo, por ejemplo, con el que Por ejemplo, apenas sabía porque, leer y escribir. claro, los hombres se dedicaban a la guerra y ya está, ¿eh? Ujú. Pero bueno, ella sí, ella fue educada, pues eso, pues de alta cuna, ¿no? Aunque sí que es verdad que la época que ella vivió, pues era una época difícil y los nobles pues lo tenían todo y el resto no tenían nada, o sea, nada. Incluso su vida valía menos la vida de un siervo que de una cabra. O sea, em, Era común castigarlos por cualquier nimiedad a los sí, clientes, a los sí. sirvientes, pero no solo ella y su familia, que se ve que era bastante ya cruel y sangrienta, sino que la sociedad de La entonces, de más, aquella época, era una época cruel como decías tú, sí, la vida de la gente, sí, especialmente de los no criados de valía la nada. gente, no valía absolutamente nada y se jactaban No, de castigarlos por cualquier nimiedad, ¿no? sí, sí. Y además es que los castigos eran torturas, ¿eh? Ujú, Y si tortura. se les iba la mano y morían, pues era pues como una desconsideración, ¿no? Pero no era ilegal, ni mucho menos, ¿no? Pero una cosa Entonces, era, perdón, sí, te no, iba a no, preguntar que una cosa eran
claro, que ya eran los castigos y las torturas, pero luego ya estaba llegó un momento en que los castigos se convierten en asesinatos, ¿no? Bueno, Todos los asesinos en serie de los que hemos hablado, hay un punto de inflexión en su vida, para mal, en el que algo se desencadena estas ansias de matar. ¿Cómo se sí. desencadenó la de esta mujer? Ella a ver, ya desde niña estaba enferma. Decían que tenía ataques epilépticos, pero eran más bien arranques de ira incontenible. Ujú, De hecho, ella tenía dos firmas. Cuando estaba bien, firmaba, y la firma grafológicamente hoy en día es considerada de una persona culta y normal, y cuando estaba brotada ujú, firmaba de otra manera que también grafológicamente demuestra que era totalmente psicótica. Psicótica. ujú. Entonces, esta niñita pues ya nació mal, ¿no? Entonces, con toda la crueldad que vio a su alrededor, pues ya eso como que le parecía ya más normal. Ujú. Lo, mm, ahora hago un pequeño inciso de su adolescencia y paso ya a explicar cuál fue el momento El en el que detonante, ¿no? ella ya El que pasa parece, al otro lado. el que parece el detonante, porque, Sí. porque ella tiene una, es decir, la infancia transcurre pues más o menos adaptada a su época, pero parece que la casan muy temprano o que la juntan muy Sí. temprano, ¿no? Bueno, es Y, lo habitual en y esa sin época. embargo, a pesar de eso, quiero decir, con el matrimonio tienen cuatro hijos, tres o cuatro hijos. Pero Cuatro. cuatro. Y eso que Cuatro hijos. apenas se ven, ¿eh? Sí. Ujú, Bueno, a ella bueno, ella su familia era considerada la más cruel de todas las familias crueles que había. Y había otra que le iba ahí, que era precisamente la del conde con el que la casaron, ¿no? O sea, rivalizaban en crueldad y las dos familias. locura las dos familias, ¿no? Entonces, sí, la prometieron desde muy jovencita y la llevaron a uno de los castillos de él, ¿no? Pero él no estaba. Entonces ella, pues bueno, debía estar aburrida y conoció a un aldeano y se quedó embarazada. Entonces, al enterarse el novio, pues cogió al chico, le cortó el pene y lo Hospitales, sí. tiró a los perros, que lo devoraran vivo, ¿no? Así es como funcionaban en aquella época estas dos familias, ¿no? Ujú, Pero como eran de muy arriba y estaban emparentados con príncipes y ya, ujú, pues ay, todo el mundo callaba, ¿no? Total, No el había otro solo era juicios, un digamos, aldeano. no había Mm. juicios para la Para novia, ellos no. digamos. No, Ujú. no, no. Entonces, bueno, se casaron y ella se fueron a vivir a Transilvania, al castillo este, que está en mitad de los Cárpatos, allí sola, como ya marido era el conde Ferenc, pero le llamaban el héroe negro, porque disfrutaba mucho también torturando a los prisioneros. Porque Allí, él estaba guerreando siempre en la guerra, ¿no? Él se sí, sí, había sí, marchado a sí, las continuas guerras de, sí, de sí. Europa, ¿no? Por eso, bueno, contra los turcos, ¿eh? Contra los Pero turcos, igual, básicamente, sí, los igual otomanos. que el empalador, igual que Vlad, luchaban. Ujú, De hecho, son dos héroes nacionales porque ujú, consiguieron que los turcos no se apoderaran de esas tierras. ujú. Sin Cuando, embargo, cuando, cuando hablas de Vlad el Empalador, nos referimos al conde Drácula, o sea, a Drácula. no. sí, Al sí, sí. Drácula, a Es que, Vlad Tepes, que sí sí, existió, sí, sí, El sí. conde Es como que conde Drácula. Eso es. sí, fue su tío abuelo. Ujú, El tío Ella abuelo de estaba la emparedada. Bathory. Ella estaba emparentada con Vlad. Estaban emparentados, sí, sí. Y bueno, este fue el que inspiró luego a Bram Stoker para escribir Claro. Drácula. Pero claro, Sí, le puso Drácula porque él le llamaban el empalador porque le gustaba desayunar por la mañana viendo cómo agonizaban unos cuantos empalados delante de él, ¿no? Él sí, disfrutaba sí, así su sí, sí. desayuno. Pero la casa de su padre era del dragón, que en romanés es Draculea. O diablo, ¿no? Entonces,
claro, entonces cuando el Bram Stoker se inspiró en este personaje tan sanguinario para hacer su vampiro, le llamó Drácula, Ujú, porque de hecho ya se llamaba así él, ¿no? ujú. Bueno, pues ella, ya digo, el marido estaba siempre guerreando, pero todo y con eso, pues tuvieron 4 hijos. Sí. Ya tampoco vamos a preguntar si fueron de él o no. Queda dicho que sí, ¿no? Y perdona, Noemí, en estas ausencias, ¿es cierto Sí. que había bueno, un Las carteo cartas. entre los dos maridos, entre el marido y la Sí, esposa, y se daban recetas, entre comillas, sí, para castigar a los criados, ¿no? Si se sí, portaban mal. sí. Bueno, se portaran bien o mal, siempre había excusas para Sí, machacar. cualquier tontería, cualquier cosa era una excusa para un castigo. Sí, sí, Porque ella ya conocía unos cuantos, claro, pero él le escribía, porque ella era la administradora de los bienes. ellos tenían muchas tierras, muchas posesiones, Mm, muchos castillos, mucho dinero. El rey les debía un montón de dinero a ellos. claro. Y bueno, entonces le mandaba por carta, pues si quedaba alguno por saber, alguna tortura por saber, pues se las mandaba. Tipo, eh, coger una chica en invierno allí en los Cárpatos, sacarla afuera y echarle agua helada hasta dejarla congelada, convertida en una estatua de hielo, Ujú, o untarle miel y llenarla de insectos para que la devoraran. ¿Mm? ujú. Esto parece ser que hasta aquí todo es correcto y tal cual, ¿no? Porque un poquito de leyenda también Bueno, siempre. correcto, no, común, común. Me Bueno, refiero no, verídico. no, Sí, que, esto parece ser verídico, ¿eh? Sí, todo ajá. esto, Sí, sí. sí, Lo sí, que sí, pasa es que sí. hablamos de una historia de hace 400 años Claro. y muy, y una historia, Muy, vamos, muy ¿no? Que, truculenta. claro, que da pie a leyendas, ¿no? Claro. Entonces, algunas se habrá entremezclado, claro, por aquí. Pero bueno, hasta el momento de lo que hemos dicho, parece ser que es bastante fiel a la realidad. Entonces, cuando ella ya empieza con la locura Máxima. de, claro, ella está rondando ya los 40, sigue siendo una mujer muy guapa, y un día una de sus doncellas, la que tendría unos 13 o 14 años, la estaba peinando y le dio un tirón. Y ella le dio un bofetón a la chica. Y le partió el labio y cayó sangre de la chica en el cuello de la condesa. Y a ella le pareció que donde le había caído la sangre, la piel rejuvenecía. Entonces cogió a la chiquita y empezó a pincharla y a coger sangre y a ponérsela como una crema de las de hoy en día, ¿no? Mm. Y le parecía que eso era una maravilla. La chiquita esta falleció desangrada, pero ella a partir de aquí ya necesitaba seguir con esto, ¿no? Porque No estaba quería obsesionada con envejecer. la belleza y con la juventud, ¿no? No quería envejecer, ¿sí? Y como en su locura creía que esto es lo que mm, era su solución, pues siguió haciéndolo. Y entonces empezó a hacerlo con las doncellas que tenía trabajando en el castillo. Pero cuando ya llevaba unas cuantas y desaparecían, pues claro, le pedían explicaciones. Ella decía que es que les había dado cartas de recomendaciones para que se fueran a otro castillo. Pero los aldeanos empezaron ya a mosquearse un poco y entonces lo que hacían era, en lugar de mandar chiquitas a servir a este castillo, las mandaban directamente a otros, ¿no? Tal que ella se quedó, hubo un momento en que se quedó sin doncellas. Sin servidumbre. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque, a ver, lo de la magia negra, ella tenía su ama, su nana, desde pequeñita, hacía brujería, ¿no? Y entonces la enseñaba a ella a hacer magia negra. Entonces, desde bien pequeñita, ella hacía estos rituales. Su marido, cuando venía de entre guerra y guerra, también los hacía, ¿eh? Con ella, lo hacían los dos. Ujú. Mm, Y, ya no sé, iba a decir.
Bueno, que hacía, Bueno, sí, que hacía, que tenía sí, unos colaboradores, entre ellos sí, esta sí. doncella que la había Estaba cuidado esta de pequeña. nana, había también un mayordomo, había un Sí, enano sí. y había algunas condiciones. Bueno, ella tenía su camarilla, ¿no? Ujú, Bueno, entonces lo que hacían, por eso iba a decir lo de vampira, sí, que lo que hacía ella era, cogía a las muchachas, las abría en canal, entonces se ponía en la bañera y la sangre que iba cayendo, ella se iba como bañando con la ujú, sangre de ellas, ujú. ¿no? Bueno, hasta 650 que cuentan, ¿eh? Bueno, lo de las 650, Noemí, no sé si, dicen que lo escribió ella en un diario, en un supuesto diario, ¿no? O Sí, fue, o tenía una lista, que tenía quizá, una que quizá lista. esto luego fue utilizado para su acusación también, no sé. Sí, sí, ella llevaba un diario y además tenía una lista de estos 650 nombres, Ujú. pero todo está desaparecido. Ya, ya, Hasta ya. y solamente se le hizo un retrato y también está desaparecido. Ha, Ujú, ha desaparecido mucho de ella. ajá. Pero luego veremos por qué puede ser que haya desaparecido todo esto. Bueno, entonces, ¿ella qué hizo al quedarse sin doncellas? Abrió una escuela de enseñanza a las jovencitas de la baja aristocracia. Baja aristocracia, claro. Y entonces no se atrevía a meterse con las La de la alta alta burguesía. nobleza, ¿no? Con Claro, alta nobleza. Con la claro. excusa de educarlas, ¿no? Para las buenas Sí, maneras, eso ya, para presentarlas en sociedad, supongo, ¿no? sí, 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 para darles una educación y tal, ¿no? Y bueno, pero ¿qué pasó? Pues que seguía lo mismo, empezaron a desaparecer también. Pero claro, estas, aunque fuesen de la baja aristocracia, no eran aldeanas ni Claro, sirvientas. claro. Y entonces, bueno, pues ya la gente ya empezaron a sospechar. Ujú. Entonces el rey habló con el primer ministro, que era el tal Sursó, que Pri- precisamente era primo de ella. Lo Primo que de ella, pasa es claro. que se llevaban muy mal, Ajá. pero era primo de ella, ¿eh? Y una noche entraron al castillo sin avisar. Ella no tenía ejército ni tenía nada, ¿no? Allí. Y bueno, y entraron ellos y con unos soldados que habían estado luchando siempre contra los turcos, quiero decir que habían visto de todo estos hombres, ¿no? Pues en cuanto entraron en el castillo y empezaron a ver lo que había por allí, cuerpos mutilados, chicas desangrándose, otras ya muertas, arrinconadas. Bueno, dice que los hombres aquellos, los soldados, dijeron que aquello es que no podían con eso, ¿no? Una orgía, auténtica orgía de sangre. Decimos que cuando ella empieza con estas orgías de sangre ya es viuda, ¿no? Ya está viuda. Sí, Su marido ya ha muerto y sí. ella se queda con todas Bueno, las Porque, posesiones como porque, una señora feudal. porque parece que sí. la historia donde ella llega a su máxima locura, como decía Noemi, es tras el fallecimiento de su marido. Tras el fallecimiento es lo que Bueno, bueno, sí, ahí bueno, con el marido ya torturaban, ¿eh? Ya, ya, ya. Torturaban sí, a sí, los ya, dos. pero el máximo Sí, apogeo donde a ella le da sí, por ya bañarse en estaba sangre y muerto demás él. es Sí, a raíz de la sí, muerte del marido, que es ella, cuando... sí, ella ya era viuda, sí. Que él murió allí por la guerra, pero dicen que de una manera muy rara, que me Una murió, enfermedad súbita, que ¿no? una cosa muy rara le pasó, ¿no? Ujú. Y ella, Y, y no, y bueno, cuando, sí, cuando, no, al ser viuda hay que dar con todas las posesiones como una gran señora feudal, pero es raro porque los señores feudales entonces tenían ejército, ella no. Entonces no, ya no. esto, claro, no impidió que su primo y sus huestes atacaran el castillo, porque Sí. No, total, si es se que rindió ni siquiera rápido. lo atacaron, entraron, Claro, claro. entraron por la noche, no había ninguna resistencia de nada, no, no, no. Además, ellas ahí estaban a lo suyo, que tampoco no. Bueno, hay una frase que dicen de ella que para irse a la cama a dormir tenían que poner cenizas alrededor de su cama porque estaba lleno de charcos de sangre, todo aquello. Y para no ir pisando iban poniendo cenizas y todo eso para que ella pudiera llegar a la cama sin mancharse de sangre, ¿no? Ujú. Bueno, no sé hasta qué punto es cierto eso, pero porque ya la gente acaba adornándolo todo, ¿no? Ya, Pero pero bueno, también está ahí, está dicho, ¿sí? Y lo de eso, y lo de vampira es porque eh,
parece ser que no solo se bañaba con la sangre, sino que llegaba a ingerirla también. Ujú. Ujú. Ya. Esto también se ha dicho, que ella ingería la sangre también. Y bueno, pues nada, entonces ya una vez descubierta, la, a ella no la podían enjuiciar por ser noble. Mm, Mm. Bueno, le podían hacer como algún interrogatorio, pero condenarla no podían ejecutarla. Entonces, a los que sí que ejecutaron fue a todos los demás. Mm. Todos los demás los quemaron vivos, excepto Colaboradores. a las que hacían la magia negra, que a estas les arrancaron los dedos con tenazas y las descuartizaron y luego las echaron al fuego. Ujú. Estas fue con las que más recibieron, ¿no? Y Pero otros bueno, decapitados, ¿no? sí, pero los demás, sí. Y ella se negó a declararse inocente ni culpable. Ella no dijo nada. No quiso que la interrogaran para nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se decidió con ella? Pues como no podían ejecutarla, la encerraron en sus aposentos y los tapiaron. Solamente, o sea, ella quedó allí en oscuras y solamente había una rendija por donde el carcelero le pasaba la comida de cada día. Ujú. Y bueno, y así estuvo 4 años hasta que un día el carcelero, al abrir, la vio muerta en el suelo. O sea, ya había fallecido. Pero, Mm. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día resulta que hay una corriente en toda Rumanía que está reivindicando el nombre de la condesa Báthory. Están diciendo que todo esto fue un complot urdido entre el rey por la cantidad de dinero que le debía y por el primo que quería quedarse con todas las posesiones y que pusieron cuerpos falsos, pruebas falsas y como ella sí que era de una familia cruel y ella había hecho crueldades, pues todo el mundo se creyó todo lo que se quiso decir de ella, ¿no? Si la jugada era esta, no les salió bien, porque los 4 hijos de ella, a ellos los mantuvieron apartados, ¿eh? Los llevaron a educarse fuera y no participaron nunca en nada, los hijos. Y son los que heredaron tanto la deuda del rey como las posesiones de ella. O sea que si fue un complot entre los dos máximos, los dos hombres más poderosos del país, en contra de una mujer también muy poderosa, pero sola y mujer, ujú. pues se quedaron con las ganas porque les salió mal. Claro, se habla de que el rey esgrime una supuesta traición, o esto es, no sé si es histórico, porque realmente lo que un primo suyo, no el Tuzó, sino otro con el que se llevaba bien, el príncipe de o conde de Transilvania, am, pues empezó una guerra contra Alemania. Y en esta guerra contra Alemania ella le apoyó económicamente y entonces eso desencadenó la furia del rey para acusarla, junto con también, claro, se apoyó en las delaciones y acusaciones o las sospechas de los campesinos, las desapariciones de doncellas nobles y de un cura protestante que, Sí. claro, haciéndose eco de todos estos rumores, pues empezó a sospechar de que en el castillo pasaba algo y eso fue el desencadenante también para que se atacase el castillo, tengo Mm. entendido, ¿no? Y Pero claro, había otro motivo más todavía. El otro motivo es que ella era protestante, exacto, pero ella tenía, entre su familia, había obispos de la religión católica. sí, ujú, Y toda la parte católica, ella empezaba a tener, a pesar de ser mujer y estar sola, empezaba a tener mucho peso dentro del protestantismo. Y de la iglesia, eso a la Iglesia Católica no le interesaba. claro. Entonces, parece ser que ahora están investigando todo y tenía muchos enemigos, muchos, Ujú. muchos. Y puede ser que
lo que hemos dicho al principio, sí que todo esto es verdad, era una persona cruel, estaba loca, torturaba, todo esto lo hacía, pero la mayoría de los nobles lo hacían también, ¿eh? Claro, En aquella época sí. no era nada del otro mundo, ¿no? Ujú, Pero ya todo esto, a partir de lo de llamarla vampira y bañarse en la sangre de las chicas y todo esto ya queda allí, siguen investigando, ¿eh? O sea ujú, que un día sabremos si hasta dónde es verdad esto y hasta dónde no. ujú, ujú. Y al final del libro, bueno, yo digo que no sé, que cada uno saque su conclusión y esperemos la respuesta de cuando las investigaciones hayan acabado para ver si es Claro, la sangre Porque tú, robada. porque tú haces este libro, La sangre robada, ¿vale? Que además, quiero decir, una eh, historia novelada. es una historia, Sí, parte, al parte, principio, parte real sí, y parte ficticia, sí, con lo al que hace en la novela. principio, al principio me hizo ilusión hacerlo con los mismos personajes, lugares, fechas y tal, como una historia así de intriga, brujas, dragones, amor y tal, y luego la segunda parte es Relato la real. realidad de ella, ¿no? Ujú. La verdad, ¿no? Y bueno, y queda allí. Noemí, El, para darle lo que también le dio visos de veracidad, no desde el punto de vista histórico, sino me refiero a la la acusación. lista, la ¿Perdón? lista, la lista de los nombres. No, me refiero a los colaboradores, al mayordomo, por ejemplo, que él Sí, mismo dijo que había reclutado a unas 30 y pico sí, doncellas, ¿no? Luego sí. estaban las criadas que colaboraban también con ella Todo en el las mundo cortes. confesó. Claro, pero Esto estamos, confesaron. ¿Pero cómo? claro, Sí, pero pero ¿cómo? ¿cómo A confesaron? eso iba yo. ¿Cómo? También como en los procesos de brujería, supongo que bajo torturas, ¿no? Bueno, supongo no, fue bajo torturas. Sí, sí. Al final del libro, cuando pregunto esto, ¿no? Que cada uno saque su conclusión, también pongo que es cierto que confesaron, Ajá. pero primero el juicio fue súper rápido, cosa que no era normal, se hizo en un pim pam, hecho, y todos, antes de hacerles las preguntas, ya les estaban arrancando los dedos. O sea, es que fue todo bajo torturas. Bueno, y hay otra cosa que teniendo en cuenta que su primo, el Turso, fue el encargado por el rey para asaltar el castillo, que un familiar vaya contra una persona, eso le da mayor veracidad. Eso entonces y ahora, si Mm, tú tienes un problema y la sí. familia va en contra tuya, es lo ideal para que te condene todo el mundo, ¿no? Sí, sí, aunque hubo un momento que el rey dijo que a pesar de ser de la alta nobleza, iba a matarla, ¿eh? Ujú. Y fue el Turso el que dijo Quien que no, intercedió, sí, sí, que sí. sí, que Ujú. ahí tuvo un de esto de familia, un detalle de familia, y Bueno, dijo que mejor encerrarla lo que no, de lo que por no, vida. lo que no cabe duda, Noemi y Antonia, es que el personaje histórico de Ercebet Báthory existió, que se Mm, encontraron cadáveres, que se encontraron cadáveres sí, sí, torturados, sí, que en su momento hubo documentación que ahora Desapareció. desapareció, pero desapareció. hubo mucha documentación y yo creo que todavía hay documentación por ahí en algún museo y hay alguna carta. Hay documentación, pero la importante desapareció. Bueno, entonces me refiero que tampoco podemos caer en el error, yo creo que históricamente sería un error de eximir de toda culpabilidad a Bathory cuando no sé si fueron 600 asesinatos o fueron 50, en cualquier caso Algo hubo, ¿no? sí que hubo No, no, sí, sí, asesinatos sí. ahí, y Sí, entonces sí, uno sí. puede dejar más o menos en la leyenda, sí que hubo asesinatos en los que o asesinatos de sangre. No sé si hasta qué punto ella ya se bañaba o no se dejaba de bañar, pero el Mm, personaje mm, histórico es como el de Vlad Tepes. sí, Existió, quiero Claro, decir, claro. sí. Drácula existió. Hay muy venerado en Rumanía, ¿eh? Lo quieren mucho. No sé si a Bathory también la Es quieren. el héroe nacional. Claro. Claro, pero eso no exime que en la guerra contra los turcos empalar a la gente. Claro, Sin parar, además, sin parar, lo ¿eh? podemos obviar, pero bueno, Sí, sí, y eh, hacía cenas, él hacía cenas y a lo mejor
un día invitó a los mendigos y a 200 mendigos y después de cenar les dijo si les gustaba su vida. Y ellos dijeron que no, y dijo, pues si no os gusta, ¿para qué? Y los empaló a todos, ¿no? Calculó Ya, todo, sí, pues, sí, ya, sí, 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 sí. sí. Hay, Con otra cena también, que esta no recuerdo muy bien, pero creo que fue de aristócratas o algo así, porque ese no se andaba con tonterías, ¿eh? ujú, Y entonces, bueno, les preguntó qué preferían, comerse a uno de ellos o ser todos quemados vivos. Bueno, pues acabaron cenándose al otro, ¿no? O ujú. sea, es que funcionaban así, pero es que eran familias que ya en aquella época, que ya era sangrienta, ellos eran Más, crueles. al- y encima era el héroe nacional. Y la Bathory, pues claro que la Bathory hizo lo que le dio la gana. Con solo un asesinato ya se merecía la pena de claro, muerte claro, claro. o encerrarla de por vida. Y, Pero y, y hubo muchísimos más y tortura sin parar. Si hablaban de que tenía la doncella de hierro en los calabozos, ujú, aquel sarcófago con sí, púas dentro que encerraba a las chicas dentro y ujú, hasta que se desangraban. ujú. Bueno, pues Y, y más objetos de tortura. sí. Dices en algún momento de tu libro que su filosofía de vida era matar para no morir, ¿no? O sea, Claro, ella se tomaba, se creía que con sí, la sangre de las sí, doncellas rejuvenecía, por eso solo mataba mujeres. Y además supongo que sí, no solo, jóvenes, al decir doncella jóvenes. no solo nos referimos al femenino, sino vírgenes, ¿no? Porque... Sí, sí, vírgenes, sí, Ujú, sí, ujú. la sangre virgen, pero la sangre virgen que ha hecho tanto daño Sí, sí, sí. toda la vida, ¿eh? Y decías antes que el rey pidió realmente la cabeza, la Mm, cabeza de Bathory, pero tengo entendido que no la pidió por todos los asesinatos, no, sino solamente por las nobles, por las muchachas nobles, y porque las claro, sirvientas y claro, las las hijas del damas, pueblo que habían desaparecido y habían sido asesinadas, mm, por eso nada, eso no, no tenía eso importancia, nada, solo por eso, las nobles, ¿no? no, sí, sí, claro, eso sencillamente era haber sido desconsiderado. Ajá. Claro. Nada, Y la no. desposeyó de todos los bienes, como se solía hacer cuando se Sí, pero trataba de los una mujer. quedaron los hijos, ¿eh? Heredaron los hijos. Todo. Al final Sí, heredaron los Sí, hijos, sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. La intención era el Tursó quedarse con los bienes y el Ujú. rey evitar devolver la gran cantidad de dinero, pero al final no les salió bien porque los hijos se quedaron con todo, hasta con la deuda del rey. Y después de los 4 años de cautiverio ahí a perpetuidad, que en principio fue condenada a perpetuidad y en solitario, estar allí Sí, metida, solo por sí, una rendija sí. le entraba la comida, al final cuando muere, ¿dónde fue enterrada? Porque Vale. Es no que no sé, la parece querían, que no se sabe claro. muy bien dónde, porque los No, campesinos no la no, quisieron allí. no, 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 los campesinos no la querían por ahí cerca, no, ellos consideraban que le tenían miedo hasta muerta. Claro. No, entonces fue la familia Bathory se la llevó, pero la verdad es que nadie sabe ni dónde la enterraron, ni todavía ahora, ¿eh? No, no se sabe dónde está enterrada esta mujer. En su castillo no, No, porque el castillo no, la ese quitaron castillo de no, allí. el castillo de, si no me equivoco, el castillo de Catife, ¿eh? Sí, Que hoy en realidad ni siquiera está reformado porque está en ruinas, mm, o prácticamente en sí, ruinas. pero hacen viajes organizados Ujú. para ir ahí. Llevan gente a visitar lo que quede del castillo y es que hay gente que sale diciendo que ha oído gritos de chicas, que Bueno, pues siguen oyendo puede gritos haber de chicas. fenomenología paranormal. Ponías, ¿no? Sí. Claro. Pero eso no deja de estar dentro de la... Porque es que lo hemos hablado en otras veces cuando hemos hablado de asesinos en serie, Noemi, con Isabel también, con la que escribiste el libro este
el libro Yo me confieso bruja, ¿verdad? No. No, 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 estos son Ana e Isabel. Reina Isabel, pero Isabel estuvo en el del arropiero. A Ropiero, El de a la Noemí y Ana. Pues hemos hablado Y el Sacamantecas. cómo a veces hemos hablado del miedo y cómo el miedo funciona y cómo el miedo pues está en esa psicología o arquetípica general de todos, donde está Sí. en todos nosotros el bien y el mal, y no. Luego uno se puede decantar por una cosa o por otra en función de muchas situaciones, pero claro, es que en las rutas, como tú decías, del castillo de Bathory, y las rutas funcionan muy bien a lo mágico y a lo extraño y por supuesto a lo dramático, como es esto, porque la ruta de Drácula también se vende muy bien en Sí, yo viajes. la he hecho, yo la he hecho. O sea Sí, que de sí, alguna sí. manera también pues ese sentido esotérico o extraño de visitar si quieres un poco hasta lo macabro, pues se vende muy Pero bien, funciona, pero la verdad es claro. que funciona, ¿eh? Nosotros dormimos, fuimos con mis hijos y dormimos allí en el pueblo en Bran, donde está el castillo y donde vivió el Tepes, el empalador Las allí. tepes. Y mis dos hijos dijeron, ya mayorcitos, 20 y pico y 30 y pico, y dijeron, vamos a dar una vuelta por el pueblo. 5 minutos, ¿eh? A los 5 minutos ya habían vuelto. Les daba miedo. Porque además es que ya los callejones son empedrados, las luces son amarillentas, sabes que estás donde estás. Y 5 minutos tardaron en volver, porque impresiona, sugestiona, y hay gente que escucha gritos de chicas, los escucha, en su imaginación o lo que sea, pero los Qué escucha. horror. Ujú, Sí, y el Noemí, miedo, esto del miedo que decías, es que, a ver, el miedo en principio es un arma que tenemos para ujú. cuando estamos en una situación de estrés o de peligro, pues claro, salta la adrenalina que dura 4 o 5 minutos, no puede durar más, porque si no entraríamos en shock, pero lo tenemos todo a tope y tenemos que aprovechar ese momento por si hay que salir corriendo, hay que escapar, o hay que pelearse, o hay que defenderse, porque la adrenalina te ayuda, ¿no? Y el miedo es eso, es un arma que tenemos de defensa, pero también luego viene ya el miedo patológico. Hay gente que ya no es que solamente sufra miedo con motivos. Ya podemos pasar a miedos patológicos agorafobias y agoras a esto, agora al otro. Entonces ya el miedo ya no es saludable, ya es otra historia. Noemi, una cosa. Antes has dicho que habían desaparecido mucha documentación mm, de Sever Bathory. ¿Por qué decías esto? ¿O a raíz de qué dices esto? Sí, porque la lista que siempre todo el mundo ha confirmado que ella tenía de las víctimas, más un diario que ella iba escribiendo, todo esto ha desaparecido. claro. No se sabe quién lo tiene. Ujú. Y Igual, sí, no sé, igual la familia. si realmente hubo, o si hubo un complot o algo, pues claro, intentarían esconder algo que a lo mejor la Porque declarara. has dejado de entrever también que hoy en día se sigue investigando. Sí, 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 Entonces, sí. Es un caso para investigar, desde o luego. todo no está Sí, escrito, o también una de las cosas a investigar es dónde están esos papeles, si realmente han desaparecido sí. o no interesa que aparezcan, porque a lo mejor ahora lo que hay que hacer es la vuelta a la moneda, es desmitificar eso para que no Claro, sea tan truculento. es que no es solo que se esté investigando, es que hay una corriente, me imagino que tipo feminista seguramente, Claro. ¿no? Ujú. Que intenta destapar la verdad y decir que esta mujer en realidad fue víctima de unos hombres poderosos y no fue tanto como la pintan, al menos no tanto, ¿no? Ujú. Pero bueno, están en ello, ¿eh? No, Claro. no sé, ahora lo último, por dónde van, tal, no sé. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención estudiando lo de la sangre es que
lo de la sangre y lo de Drácula. Es que un día me encontré leyendo una frase que, que me llamó mucho la atención. Y no sé si vosotros la conocéis o sabéis quién la pudo decir. La frase es, eh, bebed de mi sangre y comed de mi sangre y yo os devolveré la vida. Eso es un versículo de San Juan, ¿no? Claro, de la De la Biblia. Biblia. Pero también es una frase de Drácula. Ah, Bueno. quiere decir que. Ah, sí, Claro. porque hay un momento en el relato que tú haces de verídico, digamos, de no ficción, dices que se parece mucho ese tema al cristianismo, ¿no? Que parece que arranque del cristianismo El o ritual, sí, el el ritual de ritual, la ¿no? misa y Ujú, el ritual vampírico es el claro, mismo. claro, Es beber sangre y comer carne. Bueno, si queremos ya meterle hasta canibalismo a la misa, le podemos meter también, ¿no? Pero es un claro. ritual bien extraño. No sé en qué se diferenciaría de un ritual satánico. Supongo que a quien va dirigido, nada más, Ujú. ¿no? Luego hablaremos ahora de este tema de la obsesión por la sangre, pero me gustaría finalizar un poquito el tema de Bathory. La señora infame, como le llamaban los campesinos, ¿no? Le Y llamaron bueno, de todo ahora le llamaron. ha pasado a la historia como condesa sangrienta, limaña y de muchas Sí, formas, ¿no? sí. Em, La Drácula de Transilvania. Decías que sus hijos, que eran tres hijas y un hijo, eh, a pesar de que fueron en principio, iban a ser desposeída ella de los bienes, heredaron. Pero, ¿de qué forma o quedó estigmatizada de alguna forma la familia? Porque tengo entendido que tuvieron que huir a Polonia, aunque después regresaron, ¿no? Teniendo Sí, una sí, sí. madre Bueno, así, es no me que, extraña. claro, imagínate, con semejante madre, ¿qué, Ujú, qué haces? Tú no puedes estar allí. Pero no es desconocida la parte de los hijos, ya nunca se ha querido hablar de los hijos. Se ha hablado más de los ascendentes que de los descendentes solo se sabe porque además en un principio se dijo que no habían heredado, pero al final resultó que sí, heredaron. Y pues bueno, huyeron de allí, se sí. fueron. Porque algún familiar dicen que también fue torturado, alguna prima, un primo, que les culpaban, digamos, de su apoyo, del apoyo de su madre a la guerra de Alemania, que había desencadenado la ira del rey, ¿no? Dicen. Sí, 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 es que allí hay mucho, hay mucho de dónde tirar, ¿eh? Ujú. Mucho. Hablabas antes del tema feminista, que se quiere un poco dar la vuelta, pero en algún sitio de tu libro he leído que se habla mucho de la parte truculenta de esta mujer, de esas hazañas desgraciadas para las víctimas, y dices, pero no se habla de sus logros. ¿Realmente tuvo logros esta señora? Bueno, no, bueno, los logros de esta mujer fue en el momento en el que estaba y la situación que tenía y siendo mujer. Pues lo que hemos dicho al principio, era una mujer muy culta, Sí, mucho. sí, pero... Bueno, se molestó en aprender idiomas. ujú, Llevaba ella el castillo, lo llevaba ella sola, lo administraba ella sola. ujú, Todo esto porque se ha enfocado siempre negativamente, claro, pero todo esto tiene, a ver, no lo hace cualquiera, ¿eh? ujú, ujú. No, no, así que Bueno, Bueno, lo también que es que pasa es que tuvo. los crímenes, si realmente fueron verdad, y algo debió de haber, No, empañan no, seguro. todo lo demás, claro. claro, Ella y cualquier otra persona que hubiera hecho un solo crimen, hay claro. muchos, Ella era hay muchos asesinos muy inteligentes. Sí, sí. muchos, muchos, Claro. sí. Tontos, Entonces, yo creo que pocos. no porque fuera una buena administradora de su castillo, de las haciendas, de las tierras, claro, eso impide que no fuera una mala persona, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra, no, no. Pero bueno, si queremos buscarle logros, pues los tiene. Administraba un castillo ella sola, montó una escuela para educar a chicas.
pues eso, estudió mucho, aprendió, tocaba instrumentos. Parece que para lo joven que se casó, mm, ella ya había avanzado mucho, porque es que contrasta, porque el resto de la nobleza de aquella época eran todos unos cazurros. Analfabetos, claro. Ujú, Sí, sí. Parece que era una mujer especial. ujú. Hombre, claro, especial, seguro, seguro que lo era. Bueno, con todo esto tú has silvanado el libro La sangre robada, pero oye una cosa, por qué le titulas La sangre robada exactamente? Porque es la que roba a Bathory y a sus víctimas, o es por Claro, eso, ¿no? Vale, vale. claro. ¿Tú Porque sabes ella cuál? lo que hacía era lo que robaba a ellas las torturaba. Dicen que incluso sexualmente también hacían orgías Ujú, entre sus camarillas y ellas. Pero al fin y al cabo, ella lo que quería robar de estas chicas era la sangre ujú, para su provecho. ujú, Ujú. ujú. Es lo que le interesaba. Volvamos Como ha aquí. interesado desde la prehistoria la sangre a todo Hombre, el mundo. desde la magia. Y desde ya en la prehistoria, a las mujeres cuando tenían la menstruación, las sacaban de la cueva, las dejaban fuera, porque decían que los malos espíritus estaban en la sangre. En lugar, se escondían en la sangre y entonces a ellas las echaban fuera porque les traía mala suerte. Ujú. Y sí, Pero ya quizá en la prehistoria, como al observar que cuando algún animal o alguna persona perdía sangre, no en el caso de la menstruación, sino pues por una flecha o por un ataque o lo que fuera, Por una herida. perdía sangre, por una herida, perdía sangre y podía moría. morirse, Sí. también debían de considerar que la sangre daba la vida, ¿no? Eh, Magia, sí, sí. utilizaban, también la bebían en, ¿crees, en la prehistoria? Era algo mágico, era lo que daba la vida. Bueno, de momento era lo que la quitaba. Para Ujú, ellos era lo que quitaba la vida. Pero Ujú, la sangre no es un fluido, la sangre está considerada un tejido. Es un tejido, ¿eh? ujú, Bueno, pues al principio eso se consideraba que perderla provocaba enfermedad y muerte, pero cuando empezaron las transfusiones de sangre se vio que no solo perderla mataba, sino ujú, que adquirirla curaba. ujú. ujú. Y a partir de ahí ya Lo la que quieras, imaginación es libre. lo que quieras. Todas las culturas, todas las religiones, crímenes rituales, y si puede ser de vírgenes, ¿no? O Ujú. Y- sea, y- pero, ¿por qué en esta zona que estamos hablando, em, parece como mayor obsesión por el vampirismo, ¿no? Es como si naciese aquí. sí, Y hay un momento en que comparas la liturgia del vampirismo con el cristianismo, lo que decíamos antes. sí, Habla de resurrección y y de canibalismo, ¿no? sí, sí. Claro, Bebe de mi sangre y yo te resucitaré y te daré Y tú, exacto. la y vida tú, y tú, eterna. y tú hablas de Sí, la zona, hablas de Rumanía, Claro, Transilvania, claro, todo claro. esto. sí. En esa zona Porque había en mucha otras zonas superstición. no hay tanto esa, aunque la sangre sí que a lo largo de la historia, por lo que vemos, ha obsesionado Sí, siempre al ser humano, pero sí. ¿por qué en El esa tema del zona vampirismo. hay eso, Sí, el tema del... porque, a ver, el vampirismo, la verdad es que los primeros que comenzaron a hablar de ellos fueron los católicos ortodoxos, Ujú, cristianos Ujú, ortodoxos. ujú, Pero allí en esa zona fue una explosión. Y bueno, no sé si lo he comentado en el libro, no lo sé, pero que los paleontólogos hoy en día, sí, cuando se cambian, se remodelan cementerios, por aquellas zonas de Transilvania, que es donde más influyó esta liturgia. sí, bueno, esta superstición o creencia, ¿no? Están encontrando esqueletos con los colmillos arrancados y con las costillas hundidas como de haber tenido una estaca clavada. Sí, sí, lo Y esto dices lo en tu libro, hacían, lo sí, dices. lo hacían las propias familias, ¿eh? Cuando los enterraban, les arrancaban los colmillos, les clavaban una estaca para que no se levantaran y se convirtieran en muertos andantes, ujú. Ujú, chupadores de sangre.
Ujú, Y normalmente esta gente que se lo hacían habían sido sanadores, médicos, investigadores, que a la gente todo esto le parecía que era magia, oscurantismo, a que había cosas ocultas. Pues ujú, esta gente es la que luego tenían miedo de que se levantasen en zombies, ¿no? ujú, Porque al principio el vampiro no es lo que es ahora, ¿eh? Al principio el vampiro era solo un zombie andante putrefacto, asqueroso. ujú. Pero hasta que Bram Stoker, bueno, no, la noche en que Lord Byron y Mary Shelley Sí, hicieron una apuesta, que iban los dos puestos, ellos sí que a ver iban quién puestos. escribía más, a ver quién Sí, escribió sí, una sí, historia más sí, truculenta, sí, ¿no? sí. Vuestro Ellos tres. se pusieron a gustito ellos, ¿no? Y entonces hicieron la apuesta a ver quién escribía la mejor historia de terror. Sí, sí, Entonces, sí. la Mary Shelley escribió Frankenstein y Lord Byron escribió la primera historia de un vampiro, pero Sí. que ya no era un zombie andante, ya era un vampiro aristócrata. Y ¿Eh? seductor, Ya ¿no? Y era otra seductor. cosa, sí. Pero solo la empezó. Lo que pasa es que pintaba muy bien y entonces vino otro, el Polidori, Ujú, que acabó la historia del de Drácula. vampiro. Y Ujú. esta fue la primera vez, el primer libro de vampiros, pues que bueno, ya es otra cosa, ¿no? Un Luego vampiro con llegó, otra planta, ¿no? Ya más seductor, más ya, sexual pues, como mínimo educado, ¿no? y Y aristócrata, claro. entonces llegó Bram Stoker pues, Con Drácula. con el Drácula, que aquí ya lo puso, pues, hasta seductor. Aquí Ujú, ya pintó un Drácula seductor. ujú, Y hoy en día, pues todas las niñas están enamoradas del vampiro de Crepúsculo. ujú, ujú. O Bueno, sea, imaginaros si ha cambiado la historia del vampiro desde la Edad Media hasta ahora. Ya el próximo vampiro ya no será extraterrestre, no sé, ya no sé de dónde. porque, O acabarán juntando el vampiro con el Cristo, con el Jesucristo, no sé, vete a saber. porque la idea del vampiro atrae mucho. Sí, sí, hombre, Es, y la es- vida eterna, y la vida, claro, claro, se juntan una serie de cosas que para hacer novelas como la que has hecho tú, La sangre robada, es que es muy... se presta mucho, da mucho juego, vamos, mucho, mucho. Es que, esta ¿qué cosa. más quieres? ¿Qué más quieres? Joven Claro. toda la vida, nunca enfermo, sin tener que comer, no tienes necesidad de nada. Y pues oye, qué Pero mejor, ¿no? hay un momento de tu libro, creo que es el epílogo. Bueno, hay una parte de los muertos vivientes, que es lo que hemos estado hablando, de cómo cambia las Mm, creencias de los vampiros y en el siglo XIX, pues a raíz de estas historias sí, de Stoker, Mary Shelley mm, y Lord Byron y Pignoli, pues ya cambia el tipo de vampiro, sí, ¿no? sí, Pero la obsesión tú hablas de la obsesión por la sangre, ¿no? mm, Que hemos tenido siempre y seguimos teniendo. Y la búsqueda de la eterna juventud, ¿no? mm, Y de la belleza. Y hablas que incluso hay gente que se pone, bueno, hemos hablado de las transfusiones, que eso le da la vida le ha dado la vida a muchas personas, por supuesto. Pero esto desde el punto de vista de la salud, de la necesidad. Pero también el hablas de la estético, parte de estética, la parte que la estética. gente hace auténticas Sí, burradas, ¿no? Hablas de las mascarillas de sangre, sí, ¿no? sí. Hoy en Explíquenos qué es día, esto, sí. explíquenos qué es Esto es lo esto. último, esto ya es lo El último. último en belleza, ¿no? Sí, sí. Qué barbaridad. De tu propia sangre, Sí. porque claro, no puedes arriesgarte a sangre de otro, primero por el rechazo, por lo que sea. Entonces, Eso era la ella, Banjori, ¿no? La sí, Banjori, esa no tenía problemas, ¿no? Pues debía ser cero negativo y le iba bien todo. claro. Pues sí, se sacan sangre y entonces esto se trabaja y se convierte en una especie de mascarilla que se aplica en la cara. Bueno, y parece ser pues que rejuvenece la piel, quita las arrugas. Pues si estamos en lo mismo, yo cuando lo vea me lo creeré, pero se está haciendo, ¿eh? Los últimos tratamientos de belleza son a base de mascarillas de tu propia sangre.
Mm. Madre mía. Bueno, Bueno, y la gente no se baña en sangre, en sangre o no sé, o porque no algo puede, o en sí. aras de la belleza y la juventud, porque bueno, pues por lo que decías, pues claro, tendría que Porque cometer la asesinato. educación, claro, La porque hoy en educación. día la educación que tenemos no nos lo permite. Que Ujú. sepáis una cosa, que no tal y conforme lo estamos describiendo, pero en cierta manera, de alguna manera, sí que hay sociedades de vampiros, ¿eh? Bueno, sociedades de Ah, vampiros seguro. y No, no, Sí, las hay, rituales las hay, las hay. y asociaciones y sectas sí. que hacen rituales con sangre, Eso, sea de Sí, uy. animales, sea de, no sé, de Sí, sí, personas, sí, sí. que yo creo que hacen orgías de sangre también, algunas Sí. sectas satánicas, ¿no? hay sociedades de vampiros, mira, en Sydney, en Australia, de Sydney Vampires, que es una, que no, que está reconocido como una comunidad, en cierta forma secreta de vampiros. Hay vampiros por ahí, o sea que, y hay, como decíais antes, antropológicamente, pero que realmente luego hay muchísima gente que se cree o que es fan, si se puede decir así, de los vampiros, que incluso hoy en día se Se van. presta. Se prestan, van a un odontólogo a que le afilen los colmillos para Ah, tenerlos sí, afilados. eso Esto realmente, sí. esto Eso sí. existe. O sea que Pero gente que se preste a que le quiten sangre en estas sociedades, porque ¿qué sangre toman? ¿Que van a un banco de sangre o qué hacen? De claro, animales, de una supongo. determinada sangre en concreto, como lo piden, no, no lo sé, o sea, ojalá bueno, ojalá, no, no quiero saberlo, No, pero, no, mejor no. pero sí que hay de documentación de sociedades que no son sociedades secretas, insisto, son comunidades secretas, como de fans, y los por ejemplo, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, que tenemos Uf, en Nueva sí, en Orleans, Nueva Orleans, hay comunidades de allí vampiros. en O sea, Nueva Orleans cualquier cosa. o sea Sí, sí. quiero decir No, que la idea pero está yo más estoy, arraigada, tal y conforme la conocemos sí, 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 históricamente, como en la Edad Media no, pero hoy en día hay fans de sí. todo tipo y de todo tipo. Y ya no, no quiero entrar en el tema sectas, porque claro, es un filo de la navaja que a lo mejor no es para el programa de hoy. Pero claro, en muchos de estas sociedades secretas de este tipo de vampiros hay ritos iniciáticos, ritos mágicos, ya con magia negra o con magia roja. Fijaos, igual que hablabais Sí, de la Bartory. sí. O sea, quiero decir, podemos encontrar magia en el mundo, magia blanca, magia dedicada a los cuatro elementos, a la naturaleza, o todo lo contrario, dedicada a esto. Aunque algunos nos podrían decir, oye, también mi magia, vale, vale, es una opción, como la que tú planteas al final del libro. Piensen ustedes lo que quieran, Sí, ¿no? sí, sí, No, sí, 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 sí. Noemí, hablas también del culto a la Virgen y sus milagros Mm. sobre la salud, como que la sangre remedia todos los males. Cuéntanos un poquito de esto. Y es lo que decíamos antes de que por desgracia siempre se ha querido sangre, pero a poder ser, pues, de vírgenes. Parece ser, bueno, es la más preciada. Con el culto a la Virgen María ha hecho crecer también el culto a la Virgen en general, ¿no? Entonces, una chiquita virgen, todo en ella va a ser más puro, sobre todo la sangre. Por lo Ujú, tanto, va a beneficiar más, ujú, más. ujú. Es que se pueden interrelacionar tanto las religiones Claro. con, con estos. Todos son rituales. El ritual, los símbolos religiosos, estos de sangre son de muerte, de resurrección, te hablan de, bueno, puedes morir aquí, pero resucitas conmigo a mi lado, ¿no? O sea, yo Ujú, me bebo tu sangre, ¿no? Te mato, vamos, ahora mueres, ¿no? Pero después vas a resucitar y vas a estar conmigo. Entonces, bueno, pues quien se lo crea, pues, pues allá él, no sé, y- pero yo estoy convencida de que si hay sociedades que consumen sangre, estoy casi convencida de que también hay gente que se presta a que le chupen la sangre, claro. porque enfermos mentales hay muchos y de muchas maneras.
La Y total si, perversión del ser claro, humano a veces, ¿no? claro, Qué claro. barbaridad. Sí, sí, yo estoy convencida de que también hay gente que está dispuesta a participar en este ritual cediendo su sangre. Noemi, ¿y de dónde viene? Cuéntanos de dónde A ver, viene un esta. poquito, ¿eh? Me refiero a un poquito. Ya, 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 ya. Ya, ya. Tampoco, tampoco toda. Vete tú a saber lo que pasa en esos círculos. Noemí, cuéntanos de dónde viene esa infausta frase o esa infausta creencia de que las mujeres somos unas lunáticas. Ah, sí. Porque, bueno, igual que ya desde la prehistoria a las mujeres se las echaba fuera, Ujú, pues toda la vida ha sido así. A ver, la Biblia misma recoge una frase que dice que si has yacido con una mujer que sangra, ujú, eres impuro y tienes que purificarte. ujú, Ahora, por haber estado en contacto con una mujer que tiene la regla, ya eres impuro. ujú, Entonces tienes que siempre, siempre la mujer es la impura, siempre es la apartada, y por el gran y el miedo que tiene el hombre en general a la sangre, ¿eh? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que la regla coincide con el ciclo lunar cada 28 días. claro, Pues ya faltó eso, a partir de ahí ya pues lunáticas, claro. aparte de impuras y todo eso, encima lunáticas. Respecto a lo que hablabas de apartar a las mujeres, no sé si has visitado unos baños judíos que hay Judíos, en Besalú, Besalú. en Besalú, Sí, donde entra el agua del río Fluvià, ¿no? Salud en la provincia de Gerona. En la provincia de sí, Girona, exacto. sí, Bueno, allí tengo entendido que tenían que bañarse las mujeres después de la menstruación, después de sí, la regla, pero sí, solo podían estar ellas, no podían, eran unos sí, baños sí. públicos, pero solo en esos momentos donde estaban ellas no podía haber nadie Mm. más. No, y además solo podían bañarse entonces. Los Entonces, hombres podían claro, ir cada día a sí, sí, bañarse, sí, pero sí, las sí, sí. mujeres solo para purificarse después de la menstruación. Un baño ritual. Un baño. Cualquier religión tiene sus rituales de la sangre y mete a la mujer por medio por el hecho de sangrar. Bueno, es que sobre la regla, y esto no hay que ir al pasado o a un pasado muy remoto. Antes a las niñas, a las niñas y a las mujeres se les decía que no se podían bañar durante la menstruación. Sí, eh, sí, o no. sí, Entonces sí, sí. esto ahora ya es impensable, por supuesto, pero Hombre, hombre, había que guardar, esperarse esos días. Luego imagínate. la tontería de que si tienes la regla se corta la La mayonesa si la mayonesa, sí. haces. O O sea, incluso que no te puedes quedar embarazada durante la regla. Y cuidadito, eso es mentira claro también. que es mentira. Claro. ¿Cuántos Eh, embarazos hombre, hay de y esos? tanto, Bueno, y son tanto. creencias y supersticiones Sí, populares, misterios, discriminaciones femeninas por la dichosa sangre, mitos, sí, aversión, miedo a la sangre sí, y sí. bueno, y creencias populares de lo más estúpido. Y por supuesto, donde está la perversión y esas personas que asesinan, no sé, deben de tener algo, una obsesión muy fuerte también con ver la sangre, ¿no? Bueno, yo la verdad es que yo, por ejemplo, el único que he conocido ha sido al arropiero. Ujú, Y el arropiero jamás habló de la fascinación por la sangre. Bueno, pero es que claro, es que el arropiero no era un asesino en serie al uso. O sea, él mataba a quien le daba la gana cuando quería y con lo que tenía a mano. Entonces, ujú. él no llegó nunca ni a plantearse nada de la sangre, ¿no? No, no No. era tan inteligente como nuestra Bartoli, ¿verdad? No, tampoco era tonto, ¿eh? Tampoco era tonto, pero él mataba más, pues que eso, con el golpe del legionario y cosas. No, no, a él la sangre no, así como al sacamantecas, sí. Sacamantecas, la sangre sí le Le iba. emocionaba y tal. O ya no digamos los que se creían los tuberculosos que se creían que se iban a curar con la sangre y las mantecas de un niño pequeño, ¿no? ¿De Ujú. cuántos murieron por esto?
Y las sangrías que se hacían para Sí, supuestamente curar enfermedades, ¿no? Oye, sí. Noemí, ¿y tú que eres enfermera, que has visto, bueno, enfermera de salud mental, pero supongo que quizás has estado en contacto con la sangre haciendo análisis y todo esto? Sí, no, también he estado en Belviche y en el oncológico. Eso, Sí. por eso. Yo, por ejemplo, veo sangre y me da miedo y cuando me van a sacar sangre para un análisis no miro. Hay que ser de una pasta especial para ser enfermeros y médicos que tanto en contacto están con la sangre, para bien, en este caso. A mí me encanta. A Ujú, mí la sangre me fascina. O ujú, sea, para mí es el color y el líquido más bonito que he visto en mi vida. ujú, No, no, es que no he visto nada que, sin ser vampira, me atraiga tanto como la la sangre. sangre. Y Es fascinante. hemos llegado a entender realmente el origen biológico de la sangre. ¿Sabemos bien del todo cómo funciona? ¿O todavía Bueno, hay misterios la composición pues científicamente? son los Eso. hematíes, los glóbulos rojos, los glóbulos Las blancos, plaquetas, plaquetas el y otras plasma. sustancias que andan por allí. Esa es la composición básica. Que supongo que sabréis que el que descubrió la circulación mm, de la parte de arriba de la sangre, el Miguel Servet, lo Miguel Servet. quemaron. Sí, 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 sí. Lo Es quemaron real. Sí, 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 por sí. brujo o Por brujo, por, claro. supongo, ¿no? Sí, 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 la Un Inquisición. investigador que descubrió algo tan importante y en aquella época, bueno, pues no daban para más y con el miedo que siempre ha dado todo el tema relacionado con la sangre, pues la solución fue quemarlo. Ujú, ujú. Sí, es que es... Lo vamos a Bueno, dejar aquí, Noemi. recomendada la El libro La sangre robada sangre es una robada. vuelta de tuerca más a los asesinos, de Bueno, es una estos que habéis historia hecho vosotros, novelada, una Bueno, historia esta es la mayor, ¿eh? Está considerada la mayor asesina de la historia de la y historia del mundo, ¿eh? y Y del con un mundo. de, modus operandi totalmente distinto al del resto de asesinos en serie de los que hemos hablado aquí, y Mm. con es que esta y mujer... con fines distintos, claro. Es que esta mujer, aparte de ser muy enferma, muy psicótica, estaba en una época en que... Sangrienta, claro, de crueldad absoluta. Mm. Bueno, pues como decía, La sangre robada, basado en hechos reales, es una historia novelada Y el y círculo rojo. de Círculo Rojo la escribe Noemí Torreyes, nuestra Graid, Y nuestra mi hijo, invitada, y su hijo Ferran Pérez Torreyes, orgullo de y madre. la de la portada no es la Bathory. No, no, porque la Es- foto No, hombre. original no existe, ya no no, no hay. No, no, no. existe. Hay algún Hay cuadro un de la cuadro, Bathory. sí. Hay Hay un una cuadro foto de de la un Bathory cuadro. muy, muy arreglada, pero claro, de la Edad Media. Esta Claro. señora no es de Sí, la Edad sí. Media. No, esta es mi nuera. Ah, Ay, qué vale, vale. guapa. Bueno, Se prestó, se en prestó cualquier para la caso, portada. Y la portada de la ropiero es mi hijo. muy Ajá. bien. Ah, vale, vale. No tengo aquí el Los voy libro, si no. metiendo. Bueno, en cualquier caso quería decir que aparte de la historia novelada basada en Banjory, la Condesa Sangrienta, pues Noemí al final pues también explica los relatos en un relato de no ficción y hay tres relatos de la hermana de Banjory, la hermana pequeña, del carcelero y el otro ¿quién era? El carcelero, O sea, el carcelero, el la carcelero hermana pequeña y el zorzó. y su primo, el que digamos que fue contra ella, el que asaltó su castillo. ¿Esto también es real? ¿Existieron estos relatos o es licencia de los No, autores? esto es sacado de la realidad. Sí. Sí, Mm, sí, esto es sacado de cartas de su hermana, de alguna afirmación que hizo su hermana durante el juicio, o juicio no juicio, ¿no? ujú, No. ujú. Pero estas son cosas que sí Noemi, que pues ahí tienes un filón para más libros. sí, sí. No, no, si es que mires donde mires, puedes escribir, vamos, anda que no hay para escribir si hemos tenido cada personaje. Sí. ¿Verdad? Madre mía. Bueno, Bueno, nos volvemos a ver, ¿te parece, Noemi? En Mm, cualquier otra ocasión, hablando de ujú. antropología, de feminismo, si queréis, o de cualquier Sí. otra cosa. Y Sí, te porque agradezco. al final, si quieres, acabas haciendo un círculo con todo, ¿eh? Sí, Todo claro. puedes unirlo todo, ujú. todo. El día que ¿Le juntemos, parece?
El día que Lo que te juntemos parece que está en un extremo y otro en el opuesto es que al final pueden llegar a decir lo mismo. el día que juntemos a todos nuestros asesinos en un mismo programa, vamos a ver qué pasa. Bueno, Yo- nos despedimos aquí, ¿te parece, Noemi? Muy Gracias bien. por estar con nosotros, por presentar este libro, La sangre robada, más adelante volvemos a hablar, ¿te parece? De nuevo ha Muy bien. sido un placer estar Perfecto. contigo, Noemí. Hasta Igualmente. luego. Dios. Venga. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar aquí.